Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Al escuchar el pasaje del Evangelio, veamos bien a estos 2 personajes que nos presenta el mismo Cristo Jesús. El fariseo, la figura del fariseo que se tenía, sí, el fariseo era un hombre muy pulcro, cumplidor supuestamente de la ley, y él se sentía el intocable. Aparecía con grandes ropajes, leía la ley en las plazas, le gustaba mucho llamar la atención. Vean su actitud, vean de lo que está haciendo en el templo. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, injustos, adúlteros. Él dice, se empieza a comparar con los demás. Este es un error muy grave. De quererse comparar con los demás. Y eso no se puede. Cada persona somos únicos, cada persona. Cada persona tendrá que entregarle cuentas a Dios de su propia vida. Por eso será el juicio particular. Y ante ese juicio particular, cada uno de nosotros tendremos que decirle a Dios, es esto. Por eso en la propia vida no podemos estarnos comparando con los demás. No podemos compararnos con los demás porque cada persona es única. Y cada persona es responsable de sus propios actos y cada persona tendrá que entregarle cuentas a Dios de su propia vida. Por eso quiero que entendamos que la actitud de este hombre era un hombre soberbio. Yo soy, yo, es el ego. Y un error es que el enemigo ataca por el lado del ego, infla a la persona, le da por su lado para hacerlo sentir que él es mejor que todos, que él es, cuando está en una grave equivocación. Está en un grave error porque lo primero que la persona debe decir, bueno, él es él, yo soy yo, así de que no puedo ser igual que los demás, ni puedo estarme comparando con los demás porque no somos iguales. Somos personas, sí, pero cada persona es única. Por eso, en la vida del hombre, lo primero que el hombre debe de luchar y trabajar es por vivir su autenticidad. Es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero tiene que darse cuenta que su propia vida, el vivir, no tiene por qué compararse con los demás. Porque si llega a compararse con los demás en sus errores, se quiere justificar. Y es que hice esto, el otro también haces igual. Alguien le quiere corregir, tú también haces lo mismo. Y en esos veamos la actitud de la persona. Cuando el hombre se equivoca, siempre se está comparando con los demás y le echa la culpa a los demás. Y entonces, cuando dice yo soy eso, yo, los demás no sirven para eso. Y entonces es el grave error, el poder quererse comparar, equiparar
a los demás. Y es lo que Cristo está corrigiendo. Y está viendo cómo la gente se siente soberbia, se siente por encima de los demás y mejor que los demás. Cuando aprendamos, debemos de aprender que no somos iguales. Porque la vida de cada uno se fue formando muy especial. Cada persona tiene su experiencia distinta para ir teniendo un carácter, su modo y demás cosas. Su manera de pensar, su manera de vivir, de acuerdo a la familia de donde procede. No somos iguales. Lo primero es, somos personas y somos únicos. Nada más. Cristo quiere que el hombre entienda lo que le corresponde hacer. Vivir como lo que tú eres. Si quieres compararte con los demás, si vas a imitar a otro, dejas de ser tú. Ya no eres tú. Porque estás siguiendo los pasos e imitando a otra persona y dejas de ser tú. Aún cambiando tu propio carácter, dejas de ser tú. Piensen bien lo que Dios va pidiendo. Piensen bien en lo que tenemos que hacer. ¿Cómo debe ser nuestra propia vida? Es siguiendo al modelo perfecto que es Cristo Jesús. ¿Que las personas tienen cosas buenas? Sí. Lo bueno lo aprovecho, lo malo no. Pero tampoco voy a quererme justificar en mis errores echándole la culpa al que el otro también lo comete, el otro también es igual, el otro hizo esto. Y eso, para Dios, eso no cuenta. Tenemos que irnos dando cuenta entonces que somos responsables de nuestros propios actos, por eso se llama autoridad. La autoridad es esa. La autoridad es la persona responsable de sus propios actos. El autor de sus propios actos que asume la responsabilidad de lo que hace. Y vean cómo se comparó con el otro. Aparece la figura del publicano, el hombre rechazado, el hombre que se le conocía como el vendepatrias, el traidor, porque cobraba los impuestos y los mandaba al imperio de Roma y era rechazado por ellos mismos, por el fariseo, que le decían a la misma gente quién eran ellos y prohibido juntarse con ellos. Por eso el hombre se quedó ya en un lugar apartado, de ahí se golpeaba el pecho, Dios mío, reconocía que era un hombre pecador. Dios mío, apártate de mí que soy un pecador. Es el hombre que se siente avergonzado. Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Apiádate, ten piedad, compadécete. Si este hombre ese publicano pedía piedad, compasión, el otro mientras lo estaba juzgando, pues esa es la actitud. Un hombre que reconoce que se ha equivocado. Sí, es el publicano. Es el que trabaja cobrando impuestos y tiene que enviarlos al imperio en Roma. Porque el imperio romano dominaba a Palestina y estaba sobre el pueblo de Israel. Él tenía que trabajar. ¿Y que cometían injusticias? Sí, pero reconoce que se equivocó. El hombre reconoció que estaba equivocado, que había cometido errores y entonces le pide a Dios solamente que tenga piedad de él. En su corazón él está en silencio con Dios y el otro está diciendo, presumiendo, halagándose él solo: yo soy esto, no soy como los demás, yo hago esto, los otros ni en cuenta. O sea, siempre comparándose: yo soy el perfecto, los demás son los pecadores; yo soy el mejor, los demás son los peores; yo soy el bueno, los demás son los malos; y yo. Y así es como actúa el enemigo. El enemigo actúa confundiendo a las personas. El enemigo infla el ego de las personas, después los hace que tropiecen. Y luego, al tropezar, los hace que aparenten: no pasó nada, no te preocupes, no te fijes. Y taparle para que la persona permanezca así, como diciendo: nadie se dio cuenta, seguimos igual. Y es un error. Querer aparentar, y la apariencia lleva a la hipocresía. Por eso Cristo Jesús, cuando aquellos dos hombres, después de haber hecho su momento de oración, uno reconoce sus errores y el otro sabe que está mal, el primer error es su soberbia y no lo reconoce. No reconoce.
La soberbia lleva a otras cosas porque es un pecado capital. Y si es un pecado capital la soberbia, es capital, cabeza de otros. Y de esa cabeza, ese pecado que es cabeza de otros, viene el orgullo. Y viene tantas cosas, la falta de humildad y demás cosas en la misma persona. Por su soberbia, el no reconocer, esa soberbia le hace mentir a la gente. En fin, tantas cosas que podemos encontrar, como es esta imagen que hemos encontrado en el Evangelio del fariseo, la manera como habla y se expresa. Y él piensa que pagando la ganancia de sus bienes, que hace oración 2 veces por semana, ayuna y demás. Sí, pero ¿de qué te sirve todo eso si no te reconoces pecador o en tus propias limitaciones? Por eso el profeta, al hablar en la primera lectura que hemos escuchado, en la primera lectura del libro del profeta Oseas, está hablando el profeta. El pueblo tiene que reconocer que se ha equivocado, tiene que volver a Dios, tiene que ser curado de sus heridas, tiene que tener humildad para reconocer que se equivocó. Por eso el profeta habla y les está hablando en nombre de Dios para decirles: regresen, vuelvan a Dios, acérquense. La vida que llevan no les ha dado ningún resultado, entonces vuelvan a Dios. Y dice el profeta: ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera, es rocío matinal que se evapora. Hoy dice una cosa y se lo olvida pronto. Así, al decir lluvia mañanera, de pasada. Rocío que se evapora por la mañana. Dice una cosa y después se convierte en otra. Y es el Dios que sigue paciente y esperando que el hombre reconozca sus propios errores. Que el hombre reconozca. Dios lo único que quiere es eso. Ten la humildad de reconocer que te equivocaste para que me pidas ayuda y ayudarte a que puedas corregirte. Ten esa humildad, solamente reconocer. Por eso hemos dicho, presentarnos ante Dios, lo único cuando venga el juicio particular, cuando se presente cada uno delante de Dios a entregarle cuentas de su vida, es su vida. Dame cuentas de tu vida. Lo único que Dios pide es humildad. Ten la humildad de reconocer lo que te has equivocado y dime si estás arrepentido. Tienes voluntad de pedir perdón, de arrepentirte, y entonces vendrá mi última palabra. Pero si el hombre no reconoce y se quiere justificar, hemos dicho, Dios le va a decir: es que yo no te estoy pidiendo que me informes de la vida de los demás, es que yo me equivoqué por culpa de ese. No, tú lo hiciste libre y conscientemente. Pero es que el otro entregará cuentas. Tú dime si reconoces que estás consciente de que te equivocaste. Por eso fijémonos bien. El fariseo: yo soy esto, yo soy lo otro, y el otro es esto, el otro. Lo malo es el otro, lo bueno soy yo. Y cuando al hombre le aparece un error, le echa la culpa a los demás. Es que yo me equivoqué por culpa de este. Es que yo cometí ese error por culpa de este otro. Es que yo... En los errores siempre queremos culpar a alguien, lanzarle la piedra a otro, pero nunca lo asumimos. Pero cuando se nos dice, eso está muy bien, yo lo hice, quedó muy bien eso, es que porque yo. Eso debe desaparecer. Esto es lo que nos presenta el Evangelio, que tengamos la humildad solamente en reconocer nuestras faltas, errores, podernos levantar y seguir adelante. ¿Qué dijo Cristo al final? Los dos bajaron, se fueron a sus casas. ¿Cuál de los dos bajó justificado? El publicano. ¿Y el otro? Ni en cuenta. Tanto que habló, pero no se justificó nada. Siguió igual. Por eso Dios toma en cuenta cuando la intención del hombre es de arrepentimiento. Dios conoce el corazón del hombre y se da cuenta cuando el hombre se arrepiente. Y Dios le vuelve a motivar para que siga adelante. Eso es lo que hace Dios. Pero el que baja, el que regresa a su casa igual, sin haber reconocido que se equivocó y demás, ¿en qué cambia? Por eso para muchos es que no me ayudó para nada la misa porque yo no me siento a gusto. Pues no, claro,
porque no viviste la experiencia del perdón, de la misericordia de Dios. Es que yo cuando voy a misa pues no siento nada. No, porque tu soberbia, tu cerrazón al no escuchar a Dios sigue igual. Porque te escuchas a ti mismo, porque no te importa lo que Dios te vaya a decir, porque sigues encerrado en tu egoísmo, solamente pensando en ti y piensas que está bien y solamente lo haces por cumplir, y es cuando no vale eso. Hacer las cosas por cumplir no tiene sentido. Por eso, no, es que yo me aburro en misa. Por eso te aburres por no vivir la experiencia del encuentro con Dios, la experiencia de la misericordia de Dios, la experiencia del amor de Dios. El amor de Dios manifestado en su palabra, el amor de Dios presentado en la Sagrada Eucaristía. Y mientras no se viva esa experiencia del amor, el hombre se aburre y no tiene ganas de venir. ¿Por qué? No le gusta que le cuestionen. No le gusta, tiene miedo que se den cuenta lo que es. Y por eso prefiere mejor, así le seguimos, en la mediocridad, en la apariencia y en la hipocresía. Seguir igual y no querer cambiar. Ese es el problema. Así es de que hoy aprendemos lo que Cristo pide, humildad. Lo único que pide Cristo es, reconoce, arrepiéntete de corazón, pide perdón y yo me encargo de los demás. Es eso, humildad. Aprendamos, no podemos compararnos con nadie. Cada persona es única y cada persona vive su propia experiencia y cada persona entregará cuentas a Dios de su propia vida. No podemos estarnos comparando con los demás ni ser uno más del montón. Somos únicos, tenemos autoridad y debemos ser responsables de nuestros propios actos. Póngase de pie.